Hola a todos. En esta ocasión nos vamos a sumergir de lleno en el mundo de la política mexicana. Y más concretamente, en la figura de René Bejarano, un personaje que, como sabéis, ha estado rodeado de polémica durante años. Para esta inmersión vamos a usar artículos recientes y algunos recursos históricos. Me parece bien. ¿Preparado? Sí, cuando quieras. Pues empecemos. Nos situamos en noviembre de 2024. Bejarano está en Michoacán y hace un llamamiento a la unidad dentro de Morena. Ajá. ¿Por qué crees que insiste tanto en este mensaje? Bueno, pues hay que tener en cuenta que Bejarano lidera el Movimiento Nacional por la Esperanza, una organización afín a Morena, y ha estado muy involucrado en la campaña de afiliación al partido. Su llamamiento a la unidad no es casual si tenemos en cuenta el clima de tensión interna que se vive en Morena, Michoacán. ¿Y a qué se deben estas tensiones? Pues se acercan las elecciones para la dirigencia estatal de Morena en Michoacán. Y aunque Bejarano aboga por una transición fluida, existen facciones dentro del partido que compiten por el poder. De hecho, Bejarano usa una analogía curiosa para describir la situación. Compara la política con un viaje en coche, donde ocurren accidentes y quedan cicatrices, pero lo importante es seguir hacia adelante. Es una comparación bastante gráfica. Hablando de cicatrices, no podemos olvidar el escándalo que protagonizó Bejarano en 2004, cuando fue grabado aceptando dinero del empresario Carlos Ahumada. Efectivamente, ese video en el que se veía a Bejarano recibiendo fajos de billetes sujetos con ligas causó un gran revuelo en México. Desde luego. Y recordemos que Ahumada, un empresario argentino con conexiones políticas, estaba envuelto en una trama de corrupción. Sí. Que salpicó a varios miembros del PRD, el partido al que pertenecía Bejarano. Exacto. ¿Qué consecuencias tuvo este escándalo para Bejarano? Pues Bejarano fue detenido y pasó un tiempo en prisión preventiva acusado de cohecho y lavado de dinero. Vaya. Aunque fue absuelto de los cargos, el escándalo, que le valió el apodo de Señor de las Ligas, marcó su carrera política. A pesar de ese episodio, Bejarano ha conseguido mantenerse activo en política. Y ahora con el Movimiento Nacional por la Esperanza se ha propuesto sumar 1 millón de miembros a Morena. Sí. ¿Crees que es un objetivo realista? Es un objetivo muy ambicioso. Bejarano insiste en que el proceso de afiliación será transparente y que utilizarán la tecnología para evitar fraudes. Pero es un reto enorme. ¿Y cómo van a usar la tecnología en este proceso? Pues Bejarano ha hablado de usar aplicaciones para registrar a los nuevos afiliados y de grabar en vídeo el proceso para garantizar su transparencia. Ya veo. Es una forma de intentar blindarse ante posibles acusaciones de irregularidades. Interesante. Cambiando de tema, hablemos de la visita de Bejarano a Morelia, donde asistió a un foro en apoyo al pueblo palestino. ¿Crees que con este tipo de acciones busca mejorar su imagen pública? Es posible que haya un interés en mejorar su imagen. Bejarano intenta proyectar una imagen de compromiso social y político, más allá de las fronteras de México. Y volviendo a su papel dentro de Morena, ¿crees que este llamamiento a la unidad es realmente genuino o puede haber otros intereses? Es una pregunta interesante. Algunos analistas creen que Bejarano busca afianzar su posición de poder dentro de Morena, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales. Su influencia en la base del partido es innegable. Y un Morena unido le daría más fuerza para negociar y conseguir sus objetivos. Entonces, podríamos decir que Bejarano está jugando una partida estratégica dentro de Morena. Es posible. Bejarano es un político experimentado y sabe cómo moverse en las arenas del poder. Su discurso a favor de la unidad puede interpretarse como una estrategia para consolidar su posición y ganar influencia dentro de Morena. Es una perspectiva muy interesante. Sí, sin duda la relación entre Bejarano y López Obrador es clave para entender su trayectoria política. Totalmente. Hablemos de esa relación. Sabemos que ha tenido altibajos, pero la lealtad de Bejarano hacia López Obrador parece inquebrantable. Sí, Bejarano ha sido uno de los colaboradores más cercanos a López Obrador durante décadas. De hecho, fue su secretario particular cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. Un cargo que denota una gran confianza por parte de López Obrador. Totalmente. Y a pesar del escándalo del video en 2004, que fue un golpe duro para la imagen de ambos, su relación no se rompió. Es curioso cómo López Obrador, a pesar de la presión, nunca renegó de Bejarano. Cierto. López Obrador le pidió que asumiera su responsabilidad, pero nunca le dio la espalda. Y Bejarano siempre ha defendido su inocencia. Incluso ha asegurado que fue víctima de una trampa de los enemigos políticos de López Obrador. ¿Y quiénes serían esos enemigos políticos? Ha dado nombres. Sí, ha señalado a figuras como Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, y Diego Fernández de Ceballos, un político del PAN. ¿Y qué pruebas tiene para hacer esas acusaciones? Bueno,
Las pruebas son más bien circunstanciales. Bejarano se basa en las conexiones de Ahumada y en que el vídeo se filtró justo cuando López Obrador ganaba popularidad. Entiendo. Entonces, podríamos decir que Bejarano se ve como un daño colateral en la lucha contra López Obrador. Sin duda. Bejarano se presenta como una víctima de una conspiración para frenar el ascenso de López Obrador. Y esa lealtad hacia López Obrador se ha mantenido. De hecho, Bejarano participó en la campaña de 2018 y ha defendido la Cuarta Transformación. Correcto. Aunque la relación entre ambos se enfrió durante un tiempo, en los últimos años Bejarano ha vuelto a acercarse a López Obrador y se ha convertido en uno de los impulsores de su proyecto. ¿Y cómo ha afectado esa relación a la trayectoria de Bejarano? Por un lado, le ha permitido mantener cierta relevancia política a pesar del escándalo. El apoyo de López Obrador le ha dado una plataforma para seguir en la vida pública. Pero por otro lado también le ha generado críticas, ¿no? Claro. Porque algunos ven en Bejarano un símbolo de corrupción, justo lo que la Cuarta Transformación dice combatir. Exacto. La figura de Bejarano es un arma de doble filo para López Obrador. Por un lado, le aporta experiencia, movilización y apoyo incondicional. Pero por otro, su pasado le resta credibilidad al discurso de regeneración. Es una situación compleja. Y en este contexto, ¿cuál crees que será el papel de Bejarano en el futuro de Morena? Es difícil de predecir. Su influencia en el partido es innegable, pero también genera rechazo. Mucho dependerá de las decisiones de López Obrador y de cómo gestione la presencia de Bejarano en su proyecto. Es un tema que dará que hablar en los próximos meses. Dejando a un lado su relación con López Obrador, hablemos de su lucha por la justicia social. Sí, Bejarano siempre ha defendido los derechos de los más desfavorecidos y ha participado en movimientos sociales. Su activismo viene de lejos. Fue uno de los fundadores del PRD, un partido que nació para representar a las clases populares. Exacto. Durante su etapa en el PRD, Bejarano destacó por su defensa de los derechos laborales, su lucha contra la corrupción y su apoyo a los movimientos indígenas. Y tras su salida del PRD, fundó el Movimiento Nacional por la Esperanza, Sí. que aglutina a diversos sectores de la izquierda. A través del MNE, Bejarano ha impulsado iniciativas en favor de campesinos, trabajadores, mujeres y jóvenes. Su compromiso con la justicia social es innegable y ha sido una constante en su trayectoria. Es cierto que hay quien le critica, acusándole de oportunista y de usar la justicia social para ganar poder. Sí, hay quien ve manipulación en su discurso social. Pero también es cierto que tiene un largo historial de activismo y ha demostrado su compromiso con hechos. En cualquier caso, su lucha por la justicia social es clave para entender su figura e influencia. Totalmente de acuerdo. Es un elemento central en su discurso y le ha permitido conectar con la población que se siente marginada. Y hablando de discurso político, no podemos olvidar el estilo tan peculiar de Bejarano. Claro. Es conocido por su lenguaje directo, a veces agresivo, y por su defensa a ultranza de sus ideas. Sí, Bejarano no se anda con rodeos. Es un político apasionado que se entrega al máximo en sus discursos y confronta a sus adversarios. Ese estilo le ha granjeado admiradores y detractores. Es cierto, para algunos es un político auténtico, que dice lo que piensa. Para otros es un populista que usa la confrontación para ganar popularidad. En cualquier caso, su estilo ha contribuido a construir su imagen de político controvertido y le ha permitido destacar en un escenario político a veces demasiado formal. Sin duda, Bejarano no pasa desapercibido. Su estilo directo y su capacidad para conectar con las emociones del público le han convertido en una figura popular, especialmente entre las bases de Morena. Y esa popularidad le ha permitido construir una red de apoyo dentro de Morena. Correcto. A pesar de las críticas, Bejarano cuenta con el respaldo de una parte importante de la militancia, y eso le da poder de negociación para defender sus intereses. Es una posición privilegiada, pero también arriesgada. Bejarano se mueve en un terreno resbaladizo, donde cualquier paso en falso puede tener consecuencias. Es cierto, Bejarano es consciente de los riesgos, pero parece dispuesto a jugar sus cartas hasta el final, confiando en su capacidad de movilización. Y mientras tanto, seguiremos observando sus movimientos y analizando sus estrategias. Porque René Bejarano no es un personaje al que se puede ignorar. Su pasado, su presente y su futuro incierto le convierten en una figura clave para entender la dinámica política de México. Totalmente de acuerdo. La historia de Bejarano está llena de sorpresas y giros inesperados. Y estoy seguro de que aún nos quedan muchos capítulos por descubrir. Sí, totalmente de acuerdo. Bejarano siempre ha mostrado interés por esos temas internacionales, sobre todo por los que él considera relacionados con la justicia social y la lucha contra el imperialismo. Claro. Y su postura frente al conflicto palestino-israelí es un buen ejemplo, ¿no? En su visita a Morelia, participó en un foro en apoyo al pueblo palestino, criticó la política del gobierno israelí. Sí, Bejarano lleva muchos años defendiendo la causa palestina.
Considera que Israel comete un crimen de apartheid contra los palestinos y pide al gobierno mexicano que defienda los derechos humanos en la región. Claro, esta postura le ha generado críticas, incluso dentro de la izquierda mexicana. Que consideran su discurso demasiado radical y que no tienen en cuenta la complejidad del conflicto. Es cierto, Bejarano a veces simplifica los conflictos internacionales. Los presenta como una lucha entre buenos y malos, entre oprimidos y opresores. Y en el caso de Palestina, Israel se ha posicionado del lado de los palestinos sin matices. ¿Crees que esta postura puede afectar a su futuro político? Es difícil de saber. Por un lado, al defender la causa palestina, gana simpatías entre la gente que se identifica con la lucha por la justicia social a nivel internacional. Claro. Pero por otro lado, también genera rechazo entre los que creen que su discurso es muy radical o que no se ajusta a los intereses de México. Entiendo. Volviendo a Morena, ¿crees que Bejarano aspira a un cargo público en el futuro? Es una posibilidad. Bejarano tiene ambición política y su influencia en Morena es grande. Sí. Podría intentar ser candidato en las próximas elecciones, ya sea a nivel local o federal. ¿Y qué posibilidades tendría de ganar? Pues dependería de muchas cosas, del cargo, del contexto político, la estrategia. No sería fácil, su pasado le perjudica, pero tampoco imposible, tiene apoyo y capacidad de movilización. Entonces, ¿dirías que Bejarano es impredecible? Totalmente. Es difícil de encasillar. Su pasado, su presente, su futuro están llenos de interrogantes. Lo único seguro es que seguirá dando que hablar. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión en la figura de René Bejarano. Un personaje complejo que nos hace pensar en el poder, la justicia social, los desafíos de la democracia en México. Ha sido un placer compartir este análisis. Esperamos que les haya interesado y les ayude a comprender mejor a Bejarano y su papel en la política mexicana. Hasta la próxima. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.